desarrollarse y crecer mejor a través de compartir experiencias con otros directores generales. Hola, buenos días. Estamos en este programa People and Business Televisión, en donde queremos conectar experiencias de personas y de negocios en esta segunda temporada. Muy contentos ahora acá en la televisión, trayendo contenido, generando información para todos ustedes. Hay gente del mundo empresarial que cada vez pues, está más necesitada de tener más información, insisto, más datos, más información ahí al respecto de la actualidad el día de hoy. Y bueno, el día de hoy tengo aquí como invitado Diego. Un placer, Guillermo, muchas gracias. Mucho gusto, gracias, Diego Elizarrarás, que es director general adjunto de Todo de Cartón. Y bueno, pues celebrando tus 50 años en la empresa, ahorita nos platicarás un poco de todo este tema. Y déjame dar aquí algunos datos muy rápido. Bueno, hoy vamos a hablar, perdón, el título es 50 años de éxitos y fracasos, que también eso es bien importante, y constante renovación, que también Diego y este negocio pues está en un mundo ahí que hoy está muy en boga. Muy en boga, así es. Y bueno, vamos a platicar un poquito de esta historia de éxito. Conéctense por favor ahí en las redes, en la plataforma de Orbe, de ON, como se llama ahí en Facebook y en YouTube también, y en TK, y al final vamos a tener una cápsula también comercial ahí platicando un poquito con Diego para que brinquen a la otra plataforma. Y voy a dar algunos datos rapidísimo, algunas noticias que encontré hoy en la mañana. El tipo de cambio está en 18.67, el euro está en 20.37. Este dato me llamó mucho la atención. Walmart subió el ticket promedio 2.2% y el número de transacciones el 0.5%. La verdad, un dato ahí interesante porque, bueno, pues este monstruo sigue ahí vendiendo y vendiendo más, ¿no? Sin duda. AMLO visitó el aeropuerto y bueno, lleva un avance apenas del 5% y tiene su promesa, que para mí es un sueño guajiro, de terminar el 21 de marzo del 2022. A ver qué pasa. Otro dato muy interesante también para todos los que estamos ahí preocupados con el tema del SAT. El SAT amplió la base casi el 8% en 2019. Eso quiere decir que pues, está haciendo una labor muy intensa, claro, en atrapar ahí a la gente, en seguirla registrando. Y la verdad, pues tengamos, insisto, cuidado, tomemos precauciones, asesorémonos bien, por favor, con todo este tema fiscal. Y por último, un dato también interesante, en México cerca de 5.1 millones de personas laboran más de 11 horas al día. Que la verdad también habría que hablar no solo de las horas, Diego, sino de la productividad que hay aquí en este país. Que se confunde, ¿no? Muchas veces. Exacto, ¿no? Que no son solo las horas de trabajo, sino la verdadera productividad que hay por ahí. Bueno, antes de arrancarnos, una vez más, aquí tengo otro libro, otro obsequio. Este libro muy interesante que se llama El Estratega, de Cynthia Montgomery, que es una profesora de la Universidad de Harvard. Este libro me parece muy interesante porque habla del estratega, de la persona, no de la estrategia, sino del líder que debemos de ser al desarrollar una estrategia dentro de un negocio. Entonces está muy interesante porque habla, insisto, más del lado personal, del lado individual, un libro muy interesante. Aquí está, por favor, a través de la página de Facebook de People and Business, ahí escríbanos, ahí donde está la publicación del programa de hoy, de Todo de Cartón, ahí escriban que quieren el libro y con todo gusto les va a hacer obsequio de este libro que está aquí en mis manos. Muchísimas gracias. Diego, pues vamos a arrancarnos. Perfecto. Déjame hacerte aquí una pequeña presentación. Eres licenciado en Química por la UNAM, tienes algunos diplomados en Mercadotecnia y Alta Dirección, eres experto sobre todo en temas de franquicias, que es el modelo que tiene este negocio, en temas de emprendimiento, logística, empaque, embalaje, sustentabilidad y medio ambiente. Has sido también presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias y algunos otros organismos relacionados con temas de franquicias, que la verdad ahí eres muy experto. Estamos platicando ahorita que también da clases por ahí en la Universidad Anáhuac, que también está muy metido ahí con temas de franquicias. Y bueno, pues platícanos un poquito qué es Todo de Cartón, qué es este negocio. Mira, Todo de Cartón es un negocio que, si bien partió de una idea y eventualmente como muchos negocios en México, de una necesidad familiar, eventualmente y a través de estos 50 años hemos tratado, y digo tratado porque todavía hay mucho por hacer, de pasar de esa empresa familiar a una empresa totalmente constituida, independiente, con las mejores prácticas, mucho más corporativa en el buen sentido, ¿no? Institucionalizada, me imagino. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y básicamente yo creo que lo interesante de Todo Cartón es cómo a veces
el gran campo de fertilidad que hay para desarrollar emprendimientos tiene que ver con las ideas, ¿no? Y al final, a veces no es que tengan que ser ideas que nadie ha concebido, a veces simplemente es ver algo de una perspectiva diferente, ¿no? Okay. En nuestro caso, Todo Cartón nace con la primera patente, que ya hablaba de un negocio que se dio cuenta que en la propiedad intelectual había un valor mucho más allá que en la parte comercial inmediata de poder comercializar algo, ¿no? La primera patente era una caja para archivo. Había una necesidad de dónde guardar los documentos fiscales y no había dónde guardarlos, ¿no? Entonces, lo interesante es que el cartón ya era una industria perfectamente establecida en México y normalmente estaba ligado al tema de embalaje de ciertos productos, ¿no? Entonces, ya era una industria donde la fabricación, todo giraba en este producto, yo lo necesito para empacar el árbol, ¿no? Y eventualmente ese árbol o esta estatua que está aquí, pues utilizo lo que necesito y tiraba la caja, ¿no? Aquí lo interesante es cómo se le pudo dar un manejo diferente y que tenía que ver ya no solo con cuestiones de embalaje, sino con cuestiones de orden, de diseño, de ser utilitarios. En aquella época era incipiente, ¿no? Pero hablamos también que era un producto reciclable, amigable al medio ambiente, que no había oídos todavía para esas cosas, ¿no? Claro. Pero que de alguna manera nos permitió generar un nicho propio que tenía que ver con la organización, es decir, todo lo que servía para guardar, organizar algo y que pudiera ser estandarizable, documentos, oficio, carta, media carta, LPs de 45 y 33 revoluciones, videocassettes, CDs, porque la visión era organizar cómo a través del diseño y en un material con las características de ser más económico, amigable al medio ambiente, de bajo impacto, etcétera, etcétera, que era el cartón, ¿no? Y eso es un poco lo que al final esa idea pudo trascender y eventualmente en 50 años han pasado muchísimas cosas, pero que nos sigue hoy en día retando a renovar este negocio, ¿no? Muy bien. Oye, y justamente eso te iba a decir, este año están cumpliendo 50 años. Es correcto. Y bueno, ¿qué sientes de que pasen estos 50 años de una organización? Mira, sin duda lo ves como un abrir y cerrar de ojos. La verdad es que es demasiado lo que ha sucedido en un tiempo que parece que fue ayer, ¿no? Okay. Sin embargo, la realidad es que ha sido todo un proceso de crecimiento y de volver a crecer, Claro. pues que al final tiene sentido si hay la capacidad de capitalizar eso que has aprendido, ¿no? Yo creo que ese es el tema, ¿no? Me toca por muchas circunstancias ser asesor de algunos otros negocios a nivel de una mayor cercanía, ¿no? Y sus grandes preocupaciones, siempre yo les digo, oye, a ver, yo tengo 50 años y sigo padeciendo lo mismo, o sea, y no creas, ¿por qué? Porque es un tema cambiante y es un tema de necesidades que tienes que irte estructurando. Hemos hecho grandes aciertos, hemos hecho malas decisiones, ¿no? Hemos tenido ideas muy, muy importantes, pero que al final nos ha faltado la capacidad de ejecución, ¿no? Y vas dándote cuenta de muchas cosas, ¿no? Que no solo es la idea, no solo es por ahí escuché una vez que estaba lleno México de grandes ideas, ¿no? Pero es en la ejecución donde se ve quién es bueno y quién no, ¿no? Y te das cuenta cómo a veces por querer llegar a esa gran idea se te va el tiempo, ¿no? Entonces, sin duda haríamos cosas muy distintas, pero nuevamente 50 años de estar aquí, básicamente estamos hablando de dos generaciones y media, ¿no? Pues sí, evidentemente es un sentimiento de mucho orgullo, pero también de una gran responsabilidad, porque efectivamente pues tienes que estar pensando en los otros 50 años, ¿no? Claro. Que es algo que probablemente cuando uno empieza un negocio no lo tiene tan claro, ¿no? Sí, además ahorita platicábamos antes de arrancar el programa que la situación hoy en México pues es complicada, pero siempre ha habido esta situación, ¿no? Así siempre es. cada elecciones es, oye, ¿qué va a pasar? ¿Y quién va a salir? Y platicábamos que en las pymes tenemos que seguir trabajando, decíamos coloquialmente, pues hay que seguir pedaleándole, ¿no? Sin No duda, queda sin de duda. otra. En una pyme no hay inercia que te alcance para esperar, al contrario, ¿no? Y curiosamente, pues cuando las cosas se mueven, pues también se abren oportunidades, ¿no? Se te cerrarán algunas, pero se abren otras, ¿no? Y yo creo que las empresas tienen que ser más creativas, hoy las empresas tienen que entender que ya tus ventajas competitivas de hace 5 años, no te estoy hablando de 10 o 20, de 5 años, probablemente ya no sean suficientes, ¿no? Entonces tienes que tener una dinámica de crecimiento recurrente, ¿no? Sí. Y echar mano a lo que hay, que es la información, que es lo que hay, contenidos como este programa, ¿no? Sí, es correcto. Mira, el otro día platicaba con unos amigos sobre el caso de Blockbuster, muy conocido,
que sus ventajas competitivas, como decías tú, eran tres ridículas, bueno, hoy para todos ridículas, que era tener una tienda con aire acondicionado, una tienda alfombrada y una tienda en donde te decían buenas tardes, buenos días. Fue la primera que hizo. Sí, claro. Entonces yo le digo a la audiencia y le digo a los foros donde me paro, le digo, oye, ¿te imaginas que hoy tú y yo quisiéramos poner un negocio con estas tres ventajas competitivas? No serviría de nada, se van a reír de nosotros. Entonces, yo veo que en este lapso de 50 años, Diego, pues efectivamente el México de hace 50 años no era el mismo, la economía no era el mismo, el comprador no era el mismo, la parte ecológica no era la misma, o sea, hay mil factores que no son lo mismo. Entonces, si no vivimos un proceso de transformación, no vamos a lograr sobrevivir. Y yo creo que de las conclusiones para nosotros más importantes de los 50 años es que el negocio tiene que ser un todo y tiene que haber estrategias multiplataformas, ¿no? Al final de cuentas tienen que tener claro que no estás solamente en un tema de que una estrategia te va a resolver el negocio, ¿no? Hoy tienes que entender todo, ¿no? Y yo creo que de los pecados que pudimos haber cometido nosotros en este haber, si bien la empresa tiene 50 años, en el tema de franquicias llamamos 20, un pecado para nosotros que creo que fue en su momento, no lo pudimos ver y el tiempo nos dio la razón, que la estrategia no era la franquicia en sí, era la franquicia con muchas otras cosas que hoy tienes que tomar en cuenta. Hoy yo le digo, a ver, ok, está bien, ¿cómo va a ser tu red de crecimiento? ¿Tienes unidades propias? ¿Vas a manejar un sistema de distribución? ¿Vas a manejar franquicias? ¿Qué vas a hacer en términos de comercio electrónico? ¿Qué vas a hacer Y hay mil cosas que a veces pensamos que se van a resolver en una sola idea y no. Y hoy tienes que tener toda, sobre todo en términos comerciales, toda esta plataforma versátil para que la gente pueda llegarse a tantas maneras de adquirir tus productos como sea posible, ¿no? Sí, y eso antes no lo considerabas. Hay que hacer diversificación, sin duda. Muy bien, Diego, pues te agradezco mucho. Vamos a hacer una pequeña pausa ya para regresar de lleno al contenido y que nos platiques de estos 50 años. Maravilloso. Me llama la atención cómo vamos a platicar también de estos fracasos que también te permiten tomar mejor rumbo y aprender de todo este tema. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Les recuerdo aquí este libro, El Estratega de Cynthia Montgomery. Se los voy a regalar a quien escriba. A lo mejor ya hasta lo hicieron. Ahorita reviso aquí en la pausa. Si me escriben, por favor, ahí en la página de People and Business en Facebook, que quieren el libro y con todo gusto les haré entrega de esto. Vamos a una pequeña pausa. Este programa es People and Business Televisión. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en este programa People and Business Televisión. El día de hoy tenemos como invitado aquí a Diego Elizarrarás, director de Todo de Cartón, platicándonos de estos 50 años ahí de experiencias. Ahorita vamos a continuar ya ahí con el contenido. Y bueno, un saludo nada más rapidísimo para Claudio González. Muchas gracias, doctor. Como siempre, nutridas tus recomendaciones. A César Alberto Ruiz también muchas gracias por tu comentario. Viridiana, que también ya nos escribió que quiere el libro, así que si no hay alguien antes que tú, ya el libro pues será tuyo, ahí te lo entrego pronto. Y a Mario Aguilar también un saludo y gracias a todos los que están ahí conectados. También un saludo a todos los clientes y colaboradores ahí de Todo de Cartón que seguramente nos están por ahí escuchando. Un saludo y también felicidades a todos ustedes por celebrar este 50 aniversario. Se me escapó decir antes de la pausa que Diego también tendrá por ahí un obsequio al final del programa, un par de obsequios. Sí. Así que ahorita ya al final. Organizadores de cartón. Ahorita al final ahí lo comentamos y ya ahí hacemos otra vez la dinámica. Diego, pues vamos a continuar con este tema. Claro. Déjame plantearte algo rapidísimo, ¿no? Te quiero preguntar, oye, ¿cuál es el concepto de Todo de Cartón? Pero es como hablar hoy de Starbucks, ¿no? Que vende un café, pero su concepto es otro, que es la experiencia. Así es. O de Domino's, que vende una pizza, pero el negocio está en la entrega. O sea, ¿cuál es esta diferencia entre las cajas, vender cajas, y en qué negocio está, ¿no? Finalmente es una integración de servicios que tienen que ver con resolver problemas muy específicos de organización, empaque, envíos y logística, ¿no? Y hoy envíos y logística lo subrayaría porque el comercio hoy en gran medida depende de estas funciones, ¿no? Okay. Año con año las empresas de mensajería están creciendo del orden de 20-30% aproximadamente, ¿no? Okay. Y evidentemente la idea es encontrar una solución global donde en este ejemplo pues partes de alguien que te venda la caja o te fabrique la caja a los requerimientos que tienes, todos los materiales internos que tienen que ver para proteger en todo lo que es el embalaje, ¿no? Okay. Y la posibilidad de distribuirlo, ¿no? Entonces ahí caben muchísimas cosas, sin embargo yo te diría que es a través del diseño donde todas estas soluciones tienen causa, ¿no? Bajo un marco muy claro de bajo impacto ambiental, responsabilidad con la comunidad, ¿no? Donde okay. Al final fabricamos artículos que tengan una funcionalidad, ¿no? Que sean utilitarios, no son caprichos que después al final pues cualquier proceso de fabricación genera un impacto, ¿no? Entonces si además es algo que no te va a solucionar nada, sí, claro. ¿No? Entonces la idea es que solucionan problemas, obviamente son materiales previamente reciclados, que se pueden volver a reciclar y biodegradables porque tanto el cartón como todas las tintas que son en base de agua, etcétera, son biodegradables, ¿no? Entonces, no solo nos quedamos en esa parte, sino además sí lo incluimos con un concepto de una política de la empresa en ese entorno. Entonces, a través de los productos, la franquicia, la página web, es decir, tratar de diferenciarnos como una organización comprometida, ¿no? Innovadora, ¿no? Okay. Eficiente en este sentido, y hoy creo que nos favorecen, como comentamos en su momento, cosas como hay una necesidad de los consumidores o productos más amigables al medio ambiente, hay un nicho de oportunidad para todos estos productos, no es que sean de plástico, pero que sean productos utilizados para un solo uso y que las tapas del café, como le digo a todo el mundo, ni le pongan la tapa realmente no te dura ni 2 minutos, ¿no? Entonces, ahí hay una gran oportunidad y yo creo que el cartón, que pareciera un artículo antiguo y que ya no tendría nada que ver en este mundo digital, hoy más que nunca con estas circunstancias tiene una razón de existir clarísima. Oye, yo quería precisar 2 cosas. Una, el nombre lo dices, Todo de Así Cartón, es. Solo que hemos conceptualizado cajas principalmente. Así es. Pero debe de haber muchos otros productos Sin duda. Con diferente funcionalidad, ¿no? Sin duda. La idea del diseño, por eso comentaba, nos permitió entender, uno, que creo que es muy importante en las empresas, entender que cuando hablas de a qué te dedicas, te solucionan muchas cosas. Exacto. Nosotros nunca nos dedicamos a fabricar cajas como tal, el negocio era organizar, y eso nos permitió, con esa misma visión, cuando mi padre empezó el negocio en los 70s, pues saber que ahí que había una cosa que se iban a llamar CDs, que hoy ya también ya están de salida, ¿no? Pero al final era una necesidad de organizar, ¿no? Y eso creo que fue muy importante, ¿no? Entonces, a través del diseño, lo que nos ha permitido ver muchas cosas, ¿no? Tenemos productos desde patentes de un ataúd en cartón, ¿no? No es que se venden en las tiendas, pero nuevamente te explica que el cartón se ha visto más bien como un desecho y no como un material, ¿no? Entonces, puede hacer 1000 cosas. De las últimas cosas que tenemos son embalajes hechos a la medida para envío de botellas, ¿no? Para todo el comercio electrónico, y particularmente visores para
3D, 3D. hechos en cartón, pensados nuevamente en un consumo masivo, con otros efectos, ¿no? Entonces, realmente la creatividad y el diseño es el elemento, ¿no? El cartón, digamos que lo hace más accesible, lo hace amigable al medio ambiente, tiene una serie de circunstancias. Sí, porque justamente mi segunda precisión, Diego, es que cuando pensamos solo en cajas, pues a lo mejor pensamos en guardar algo y arrinconarla y dejarlo ahí como un archivo, ¿no? Que es tal vez lo cotidiano. Pero el tema de hacer este reciclaje, de tener otros contenidos y otro uso, pues puede ser para cosas de uso mucho más reducido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y está esta cuestión donde hoy el embalaje además tiene que ser un embalaje inteligente, ¿no? O sea, esta idea de que el embalaje tenga que vender, pues ya es pecado, ¿no? Tiene que ser funcional y tiene que tener un segundo uso, ¿no? Entonces puedes hacer muchas cosas en términos de diseño, pero finalmente sí es entender que el negocio tiene que pasar por mucho más que eso, ¿no? Porque se te acaba la gasolina, ¿no? Si nada más fuera eso, Sí, ¿no? por supuesto. Oye, Diego, ¿cómo está este tema de la parte ecológica? Porque otra vez, remontándonos a lo mejor a los años de tu padre, así es. Pues eso no existía, pero no en la cabeza de tu papá, o sea, no existía en México, o sea, en el mundo. Ese concepto no existía. ¿Cómo todo de cartón decide en algún momento migrar a estos conceptos ecológicos? Mira, en el momento de buscar una identidad propia, que nos dimos cuenta cuando empezamos a vislumbrar la posibilidad de hacernos franquicia, donde no era por el hecho de crecer como franquicia, sino nosotros retomamos en los 80s el concepto de que eso que te hacía ver bien era un tema de estandarización. Entonces, los logotipos tienen que estar estandarizados, los slogans tienen que estar estandarizados. Y en ese sentido, buscando esa identidad, vimos dos cosas que pasan muy desapercibidas. Uno era el hecho en México, que le dimos un peso muy importante, ¿no? Y que hoy yo creo que sigue siendo muy importante, pero hay una visión más global, ¿no? Y eso ya no era tan importante porque antes éramos un país que pues no te hacías ver como competitivo, tú mismo pensabas que no tenías las tablas para salir a competir internacionalmente. Y el otro era el tema del reciclaje, ¿no? Donde curiosamente siempre el reciclaje en México o de años, ¿no? Se ha utilizado y se ha recuperado de la propia pepena que hay en la basura, ¿no? Independientemente que sí se allegaba más a los bosques y a la madera, ¿no? En cierto porcentaje. Hoy la industria, y por lo menos, es una gran industria donde nosotros tomamos una parte de esta, con aliados estratégicos, etcétera. Hoy sí, por lo menos en el tema de nosotros elegir un proveedor con quien comprometernos, más bien un aliado estratégico, es alguien que tiene todo un proceso formalizado en términos de que sea solamente reciclaje o maleza urbana caída, ¿no? Todo lo que salen de cortar los árboles, solamente, ¿no? Y eso cada vez ha tenido mucho mayor eco, ¿no? La gente antes no entendía que era el triangulito, ¿no? Hoy ya es una cosa el reciclado, otra cosa el reciclable, pero sí creo que al final hay productos que en su naturaleza ya hacen esa labor, pero nosotros no nos conformamos con eso, queremos ir más allá. Entonces hay algunos productos que si bien, porque a lo mejor, no sé, la burbuja plástica para envolver, que no necesariamente puede ser de un solo uso, sino que tiene como muchas otras cosas, tiene una naturaleza diferente y ahí es donde decimos, bueno, son productos que tendrían que tener también una labor ambiental que si bien en su manera de fabricar no es tan favorable, pues tienes que pagar como el impuesto, por decirlo así, de lo que no es, ¿no? Entonces tenemos algunos procesos donde con la compra de tal producto se vincula a la conservación en una reserva en el norte de México, en fin, no, es más allá que simplemente la labor del producto y que creo que la labor más importante de las empresas es darle información a los consumidores y que los consumidores sean ellos quienes toman las decisiones. Claro, ¿no? Claro. Y escucharlos, ¿no? Así es. Yo creo que es bien interesante lo que platicas, Diego, porque es justamente cambiar el enfoque como directivos de vender solamente cartón y enfocarte a grandes volúmenes de producto nada más, de fabricar el cartón, a ofrecer una solución con toda la integración de elementos que tú acabas de poner, ¿no? Fíjate que una cosa que nos dimos cuenta es que una caja ya fabricada, no importa si era de archivo, una bolsa, una caja de empaque, pasaba por muchas manos, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad de comunicación que no hemos visto, ¿no? Entonces normalmente sabías que al reciclar una tonelada de papel se salvan X número de árboles. Y lo que nosotros hemos querido es hacerle ver a nuestros colaboradores, ¿no? Que tu labor aparentemente de vender una caja que puede ser como algo muy cotidiano, puede tener un impacto mucho más allá del día a día, ¿no? Y eso colabora en la cultura de la empresa, en la integración, en la motivación, ¿no? Y yo creo que es de las enseñanzas que hemos ido
adaptando. Muy ¿no? bien, Diego. Oye, otra pregunta. ¿Cuándo? Y yo creo que para la audiencia va a ser bien interesante esto que te voy a preguntar. ¿Por qué hacer franquicia un modelo de negocio? Muchos me dicen, oye, tengo una cafetería, un restaurante o cualquier otro negocio, una consultoría, lo que quieras. ¿Por qué hacer franquicia un negocio? Mira, yo te diría que viendo mi experiencia propia y viendo a nivel gremial lo que me tocó ver, es decir, muchos otros ejemplos de franquicias en México y en el mundo, que yo creo que esa es la clave de poder decidir por qué franquicia. Y la mayoría de la gente le entra al tema sin saberlo, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que desde ahí hay un sesgo, ¿no? Tú tienes que saber la razón por qué franquiciar. ¿Por qué? Porque yo tengo una capacidad, por decir algo, una capacidad instalada de fabricación que no es suficiente con los canales que hay. Yo tengo que abrir mi propio canal. Bueno, pues y es costoso y es complicado. Tengo un negocio que depende del 80% de las relaciones públicas. Y yo tengo muy buenas relaciones públicas en el centro de México, pero no las tengo en el norte de México, ¿no? Okay. Y ahí es donde hay que entenderlo. En nuestro caso, yo te diría que probablemente el mayor aporte en una empresa familiar fue el primer paso a una institucionalización muy enfocada a la parte comercial, ¿no? Pero fue la primera señal en la cual dijimos, no puedes improvisar. No puedes tener un abogado que te ve divorcios, que te vea el tema de propiedad intelectual o corporativo, ¿no? Okay. Tienes que planear, o sea, ese tipo de cosas. Yo creo que para nosotros ese fue el aporte. Sin embargo, creo que tampoco lo teníamos tan claro. Era un tema de crecer, ¿no? Hoy yo te diría, hoy para mí tiene una razón muy diferente franquiciar a lo que lo tuvo a los 20 años, ¿no? O sea, hoy para mí en el modelo que tenemos de franquicia es muy diferente a lo que tenemos. Yo abrí en muchas partes del país, ahora nos estamos concentrando en regiones y lo que estamos